predicáramos a los niños en los barrios. Y nos colocó a algunos a predicar en los barrios y ahí comenzaron algunas iglesias también. Precisamente, los niños representaban una oportunidad de evangelismo importante que poco a poco involucraría a toda la familia. Fíjense ustedes que la escuela dominical aún hoy es de los departamentos más organizados que tiene la iglesia, más desarrollado. Produce sus lecciones, produce sus ayudas didácticas, produce la preparación de los obreros, los cursos que se dan. Las damas Dorcas también se convertirían en un pilar fundamental en el desarrollo de la obra en Colombia, un área que surgiría inicialmente bajo el liderazgo de las esposas misioneras. Ellas eran tres, la hermana Molly de Thompson, la hermana Ruth y la hermana Fayeta, completamente diferentes las tres, la una de la otra, pero se complementaban. Fayeta súper preparada en de todo, en teología, en música, porque ella no era empírica, ella era graduada en música. Fayeta, precisamente, había encontrado una manera muy particular de acercarse a la gente. Ella veía quiénes eran las personas nuevas que llegaban a la iglesia y a todas las invitaba a comer a su casa. Un domingo las invitaba y esa era la manera de ella integrar a esas visitas, hacerlas sentir bienvenidas a la iglesia. Hermana Ruth muy callada, muy recogida. Y Molly, la loquita, yo le decía, ella se reía, era su acordeón, ella tocaba ese acordeón, pero era de parranda, lo que llamaban parranda, de desorden y de jolgorio, pero espiritual todo, pero eran muy diferentes. Las Dorcas, la idea vino de la hermana Ruth de Dross. Ella reunía a las damas allá, sus hijas espirituales en Cali, los lunes, y le dio la idea a la hermana Fayeta para enseñar a las más jóvenes y sobre todo a las mujeres del campo que íbamos ganando, costumbres que glorificaran al Señor, su arreglo personal, cómo hablar, y eso fue el propósito de organizar las Dorcas. Una generosidad permanente en el servicio que combinada con una estructura organizacional clara y la formación permanente de líderes locales en distintas áreas llevarían a la iglesia colombiana a convertirse en un caso de éxito que atraería la atención de toda la región. Esta iglesia colombiana se convirtió en la iglesia estrella de la obra que los americanos y canadienses hacían en el extranjero, porque había sido antes la India. Fue una obra muy grande, pero esta fue la última. Entonces, cuando esto se empezó a mover realmente, empezó a traer la atención. Con un crecimiento acelerado en las regiones principales de Colombia, Dios respaldaba el trabajo de sus siervos en la expansión del Evangelio con milagros, prodigios y nuevos convertidos. No obstante, una situación muy particular en las iglesias del norte vendría a transformar la estructura organizacional en Colombia. En 1953, los misioneros que estaban, el hermano Larsen, el hermano Drost y el hermano Thompson y sus esposas, formaron un concilio misionero y fundaron, a través de una escritura en la Notaría Segunda de Barranquilla, una asociación para poner los bienes, los templos, porque hasta entonces eso estaba a nombre de cada misionero en cada región. Los misioneros formaron una asociación denominada Iglesia Evangélica Pentecostal Unida de Colombia. Geográficamente, cada misionero era autónomo en su región, que eran tres. La región norte, que contemplaba desde Antioquia hasta La Guajira, bajo la dirección del hermano Larsen. La región occidental, liderada por el hermano Drost, que cubría el Valle del Cauca, Nariño, el Viejo Caldas, Huila, Tolima y Caquetá. Y la región oriental, que incluía Cundinamarca, Boyacá, los Santanderes y los Llanos, bajo la dirección del misionero Thompson. En el año 1958, el hermano Bill Drost y su familia se trasladarían a Uruguay para continuar con el trabajo misionero en ese lugar, quedando el hermano Morley y su esposa Sally a cargo de la región occidental. De esta manera, funcionaría la iglesia hasta obtener su personería jurídica por parte de la Gobernación del Atlántico en el año 1963. Así se trabajó y ya más adelante ellos nombraron al hermano Campo Elías como un presbítero nacional para que ayudara en
en las situaciones que se presentaban con pastores o con iglesias. Al mismo tiempo, un conflicto surgiría en Norteamérica y que se relacionaba con la fusión que habían firmado las iglesias canadiense y estadounidense a mediados de los 40. Los canadienses hicieron un convenio con la iglesia americana, que en realidad no era la iglesia americana, es decir, esas iglesias no existían como organizaciones. Eran grupos cristianos que se fueron conociendo y por eso le pusieron Iglesia Pentecostal Unida, porque un poco de grupos independientes se unieron para trabajar. Pero en el convenio que ellos habían hecho, los canadienses dijeron, bueno, vamos a unirnos, a ver qué tal funciona, con una condición, que un miembro de la Junta Administrativa de Estados Unidos siempre sea canadiense, uno de ellos, y que sea el director de misiones extranjeras. Ese convenio se hizo, se aprobó y arrancó el trabajo ya de las dos iglesias formando una, pero ya la iglesia nuestra estaba formada, por eso ya fue en el 45 y ya la iglesia nuestra llegó aquí en el 37, así que ya estábamos corriendo y teníamos unas congregaciones. Después de eso, en un año que hubo elecciones, hubo un hombre llamado el hermano Oscar Boga, que él manejaba acciones petroleras y cosas, de hombre de dinero fuertecito. Entonces él dijo, no, yo quiero ser director de misiones extranjeras. No, pero es que tenemos un convenio, ningún convenio. Aquí los votos son los que van a definir eso. Entonces hizo una campaña a favor de su candidatura, pero descaradamente, y en contra de que ese canadiense estuviera ahí. Lo que sucedió es que él ganó las elecciones y el canadiense perdió. Los canadienses, al ver que no se habían cumplido las condiciones iniciales del acuerdo, deciden separarse de los estadounidenses, y una nueva discusión surgiría de esta separación. ¿Con quién debían quedarse los colombianos? Yo recuerdo que llegué a la iglesia ese día y la hermana Larsen tenía una carta en la mano y la encontré como llorosa. Yo tenía como 15 por ahí. Y bueno, hermano, ¿qué le pasa? Digo, oh, hermano Álvaro, esto es un día muy difícil. Entonces tenía una carta que ese director de misiones decía que o se iban con ellos o los iban a echar. Y entonces decía que el hermano Larsen no podía hacer eso porque lo mandó aquí los canadienses y trabaja con el hermano Sters, que era el director de misiones. El hermano que sustituyó al hermano Sters, que fue el hermano Oscar Boga, vino a Colombia por primera vez y le dijo al hermano Larsen, go home, vete para la casa. Y el hermano Larsen le dijo, tú que vienes la primera vez a Colombia, me vienes a decir a mí que tengo 30 años de trabajar y que me vaya para la casa, tome la licencia. Le entregó la licencia. Él tenía licencia del Canadá y licencia de los Estados Unidos. Al ver que el hermano Larsen le renunciaba, Boga nombraría a Domingo Zúñiga como presidente de la iglesia, una decisión ilegal, ya que ante el Estado colombiano, Werner Larsen era el representante. El propósito era desplazar al hermano Larsen, porque el hermano Larsen era el hombre más respetado, más estimado, era el pionero de la iglesia en Colombia, porque era el único que tenía 30 años de estar trabajando seguido aquí. Los creyentes colombianos también mostrarían su desacuerdo, no solo con la decisión, sino también con la forma en la que había sido tomada. La discusión fue grande de qué hacer. Como no se llegaba a un acuerdo, el hermano Boga fue el que propuso que entonces se le diera la autonomía a los colombianos y que los misioneros quedaran como asesores. El problema radicaría en la función de los asesores, quienes no tendrían la misma influencia organizacional que antes. Una propuesta que tampoco sería bien recibida por los misioneros Thompson y Morley, quienes habían sido enviados a Colombia por la misma Junta Misionera de los Estados Unidos. Hermano Thompson y hermano Morley, que representaban a los americanos, hicieron tolda aparte, se separaron de la iglesia y obviamente que los colombianos quedamos con lo que teníamos. El hermano Larsen, a pesar de haber renunciado a la membresía estadounidense, continuaría trabajando con nuestra iglesia desde Barranquilla.
pero esta vez como consejero de la Junta Nacional, que quedaría conformada por líderes colombianos. Eso duró hasta los años 70, cuando ya se organizaron los distritos, y cuando se organizaron los distritos también se organizó el consistorio. No obstante, pese a la nueva estructura organizacional, el hermano Larsen decidiría regresar con su familia al Canadá a los pocos meses. Yo le dije, ¿por qué se van? Si aquí todos lo amamos y lo respetamos, lo necesitamos, queremos que no se vaya. Entonces él me dijo una cosa que a mí me pareció rara en ese entonces, pero que ahora entiendo que es así. Dijo, el misionero es como el andamio. Una vez que el edificio está completado, pues el andamio se retira. Y así es. Luego de 33 años como misionero, Werner sentía que su labor en el país había terminado, habiendo dejado establecida una iglesia sólida y creciente. Fue un hombre que predicaba y enseñaba el Evangelio. Y el hermano Larsen era ese hombre que predicaba el Evangelio, que predicaba a Jesucristo y su Calvario constantemente. Una vez de regreso a Canadá, el hermano Larsen se establecería en Montreal con su familia, sin perder nunca el contacto con la iglesia en Colombia. Era muy frecuente que recibieran cientos de cartas de parte de los creyentes colombianos, en donde les mantenían al tanto de la obra en el país. El hermano Larsen finalmente moriría el 20 de septiembre de 1972 y la hermana Falleta en el año 2002. Ella se murió un 1 de septiembre. Mi abuelo murió en septiembre, mi mamá también murió en septiembre y pareciera que ella estuviera esperando que fuera el mes de septiembre para partir, porque justamente el 1 de septiembre falleció. Falleta, antes de morir, también le había pedido a su familia ser enterrada junto a la tumba de su esposo, allí en Montreal. Su funeral fue en Fredericton, en la iglesia de Sunset Drive, que ahí es donde se congrega mi tío Dwight. Pero a los 2 días más o menos fue el entierro aquí en Montreal y trajeron el cuerpo al cementerio de aquí de Mont Royal y fue el hermano Fontalvo que ofició, Luis Carlos Fontalvo, que ofició la ceremonia en el cementerio cuando ella fue enterrada y está enterrada juntamente con mi abuelo, con el hermano Larsen. Hay un capítulo en la historia de nuestro país que es poco conocido para todos. Una serie de eventos que no solo afectaron a nuestra iglesia, sino también a todas las denominaciones evangélicas que buscaban abrirse camino en el país. Un capítulo ausente para la sociedad colombiana en general, que desde una mirada distante o quizás permisiva, ha preferido borrar de su memoria. En cambio, sobre esa obra demoledora, ved lo que pretende erigir como principios que nos gobiernen. La libertad de cultos en vez de una razonable tolerancia. La libertad de cultos, error doctrinario condenado por la Iglesia. La libertad de cultos en una forma tal que deja a la Iglesia católica, la de la totalidad moral de los colombianos, al ras con todas las demás religiones falsas, así sean las más exóticas y extravagantes. Con este discurso, el presidente Laureano Gómez les declaraba la guerra a las iglesias evangélicas en Colombia, con el apoyo absoluto de la Iglesia Católica. Gómez, un conservador extremo y educado por las autoridades eclesiásticas, resultó ser un defensor de la derecha religiosa y de la idea de que el gobierno y la Iglesia eran una misma cosa. Era la guerra fratricida de un gobierno conservador que perseguía a los liberales, llamándolos comunistas, ateos, y entre ellos nos incluían a nosotros. Si desde años atrás ya se sentía el rechazo por ser protestantes, la hostilidad empeoraría ahora. Generalmente donde se hacían cultos, los sacerdotes de las parroquias reunían a los muchachos, los llevaban a la hora del culto,
para formar una gritería frente al templo o a la casa donde se hacía el culto diciendo viva la Virgen María, abajo los protestantes. Tenían una canción que decía, no queremos protestantes que nos vengan a corromper. Y entre otras cosas, eso estaba acompañado de una pedrea. Inclusive en el barrio San Felipe de Barranquilla, que yo comencé los cultos ahí, invité al hermano Larsen para que fuera al culto y infortunadamente le dieron una pedrea en la frente cuando él pasó a predicar. En 1936, una reforma a la Constitución aprobaba la libertad de cultos en Colombia. Sin embargo, la realidad no cambiaría de inmediato. Le hacían a uno la vida imposible. Para ir a estudiar los niños al colegio era súper difícil, muy difícil. Había que ir hasta hacer diligencias para conseguir los permisos. Tenían que obligarlos a que matricularan los niños porque la Constitución rezaba que todos los colombianos tenían derecho de estudiar. Precisamente, los niños evangélicos, al igual que los adultos, también sufrían represión religiosa y psicológica. Cuando nosotros éramos pequeños y cuando empezó la iglesia, pues la iglesia no era popular y ser evangélicos era una desgracia. Lo dejaban los amigos, lo dejaba la familia, lo maltrataban. Entonces los pequeños aprendimos a pelear por nuestros derechos, porque los derechos no nos los regala nadie. Una vez, por ejemplo, un lunes, la maestra preguntó, ¿quiénes fueron ayer a misa? Habían hecho una lista. Todos fueron, menos Álvaro Torres. Álvaro, salga acá. La señora sacó una regla gruesa y como de este ancho y me dio 25 golpes, pero golpes, no eran caricias. Fueron 25 golpes, 13 aquí y 12 acá. Pero entonces yo dije, me voy para mi casa. Me dijo, usted no puede ser, señora, yo me voy para mi casa. Yo tenía 9 años por ahí y me fui para mi casa. Fíjese usted, a la que estoy diciendo cómo éramos nosotros conscientes de la posición nuestra y de los derechos que teníamos que reclamar, porque era un niño. Me fui a mi casa, mi mamá estaba ocupada trabajando, pero mi tía se vino conmigo. Y trajimos una copia de la ley que hacía poquito se había aprobado, de que cualquier persona que fuera molestada por causa de la religión, el maestro sería sancionado. Los pentecostales también serían perseguidos por el clero en Medellín y en toda la región de Antioquia, tal como lo recordaría Mario Cadavid años más tarde. Le dice el obispo, oiga señor, ¿cuántos tienen la desgracia de participar de los errores y enseñanzas no sé qué? Me dijo en una palabra. Y le dije, doctor, hasta el presente tienen muy pocos el privilegio de conocer, de ser convertido por la palabra de Dios viniendo aquí. Pero le aseguro una cosa, doctor, en el nombre del Señor Jesucristo, le digo a usted, desde Santa Fe de Antioquia hasta la frontera con Panamá irá a ser lleno esto del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Le dice, oiga señor, yo, Guillermo Escobar Vélez, obispo de Santa Fe de Antioquia, soy el primer enemigo suyo aquí y en cualquier parte. Estamos en un culto, lo terminamos y comienza la lluvia de piedra. Yo como pude cerré la puerta de la calle. Los hermanos, los que pudieron volarse, se volaron. Quedamos el hermano Larce, la hermana Larce, mi esposa, Jorge Blanco y mi persona. Yo me subo, entonces del techo yo miro y eso era una nube, mujeres, niños, hombres, y las mujeres traían la carga de piedras y la vaciaban allá así. Yo cogí una teja, media teja de allá, tiré esa teja y todos se espantaron. Ya se calmó todo. Y la sorpresa grande fue que yo toco la puerta de la calle y la puerta se viene. ¿Qué pasó allí? El que cierra y ninguno abre, el que abre y ninguno cierra. Hermano Larsen, palabras textuales de él, dijo, como misionero hermano, que he estado en muchos lugares, este es el ataque más cruel que he recibido. Hermano Larsen, me dolía mucho eso, ni un alma a favor, ni un alma a favor,
allí había un vecino que odiaba al hermano Larsen con ropa y todo, y juró que mataba, que lo picaba, al hermano Larsen. Y una noche borracho, ese señor fue picado, como él decía, lo picaron a él. Bogotá tampoco estaría exenta de la persecución religiosa. A mi papá lo echaron 3 veces a la cárcel, lo acusaban de que estaba pasando propaganda comunista y toda esta cosa, y lo que él estaba dando era tratados con la palabra de Dios. Ahí en ese lugar nos apedrearon, nos tiraban botellas llenas de cerveza, siempre nos sacaban corriendo de alguna forma u otra, porque me acuerdo corriendo bajo el abrigo de mi mamá, corriendo por las calles de San Carlos hacia arriba. Ella me estaba protegiendo de que las piedras no me golpearan a mí. Sin embargo, sería el Valle del Cauca el epicentro de la violencia religiosa en Colombia y de donde vendrían los primeros mártires de nuestra iglesia. La gente había decidido moverse a Cali desde las zonas montañosas, protegiéndose de las bandas de asesinos contratados por el gobierno conservador para exterminar a los liberales. Dentro de este grupo de refugiados se encontraba Eucaris Agudelo, una jovencita proveniente de la Morena Valle y quien sería fundamental en la expansión del evangelio en la región. Eucharis, when she met the Dross, was just a young girl, around about 17. Cherubic-looking, dark-eyed girl. She was from the mountain, La Morena, and she was there in Cali, and one of the earliest people to visit the meetings, brave enough to face all the opposition. Of course, Bill himself had faced looking down a gun barrel many, many times of threatenings, but everybody was threatened. Al escuchar el mensaje de salvación que predicaba el hermano Drost, Eucaris se convertiría y pronto recibiría el Espíritu Santo, pero allí también llegaría su llamado. Eucharis got it in her spirit that she wanted to go back home and tell her friends and family. Back in the mountain, many were interrelated. She wanted to tell them about the Lord and what had happened to her. This girl was the one that took the gospel way up to the mountain. She walked miles and miles and miles por llevar el evangelio. Sí, oh yes, she was very faithful. Luego de su conversión, Eucaris retornó a su hogar en La Morena para testificar a sus parientes y vecinos, incluyendo a su primo Saúl Ramírez, quien también se convertiría. De esta manera, la comunidad comenzó a aceptar el mensaje y se derramó un avivamiento sin precedentes. Semanas después, el hermano Drost designaría a Eduardo García como pastor en La Morena. Pero mientras la iglesia crecía en número, también llegarían los primeros mártires. Young men, particularly I think of Lionel and Martin. Lionel was just a young man. I think he was only about 17. And he'd arranged to stay and look after his old uncle while the folks in Cali were having their first convention. People went down to it. Sin embargo, Leonel Peña se quedaría en el campo, acompañando a un anciano que no podía asistir a la convención. Pero de regreso, Leonel fue abordado por varios hombres que habían sido pagos para obligarlo a renunciar al evangelio. Lo amarraron y comenzaron a pegarle y decir que niegue a Jesús, y él no voy a negar a Jesús, y agarraban los machetes y lo picaban un poquito así y nada. Y finalmente lo amarraron detrás de un caballo y lo arrastraron por muchos kilómetros hasta él estar bien reventado. Ahí le pidieron de que él negase, muriese en paz negando, y que él diese honra a la Virgen María. Y en vez de eso él comenzó a cantar: hay poder, poder sin igual poder en la sangre de Jesús. Leonel sería brutalmente baleado. A las pocas semanas de su muerte, el hermano Drost recibiría la visita de uno de los asesinos. Él estaba cambiando la llanta de la camioneta y vino uno y dio la vuelta varias veces a la camioneta de mi papá a caballo, y ahí le preguntó: ¿tú eres el gringo misionero? Mi papá le dijo: sí, yo soy. Y fue él que le contó la historia a mi papá de cómo aconteció, y él dijo: yo fui uno de ellos. Y él dice: yo no puedo dormir de noche porque yo siempre estoy oyendo que él dice: hay poder en la sangre de Jesús, hay poder en la sangre de Jesús.
El crimen se repetiría, pero esta vez con Martina Darbe, quien se había casado recientemente con una joven llamada Alicia Mejía. Same thing, almost the same thing. They threatened him with death unless he gave his faith up. He wouldn't. They shot him. His wife was down there in Cali working so that he could work in the mountain as an evangelist around the people. But they shot him dead. When Ruth heard it, his wife was there praying at the altar. She had to go over and tell this young lady, recently married, that her husband had been killed by the gunmen up there. The persecution was intense. Casi un año después, matarían a 7 hermanos en Tesorito mientras celebraban un culto, incluyendo a la madre de Alicia Mejía, viuda de Martín. Los vecinos vieron a 18 hombres armados aproximándose a la casa. Diciendo hacerlo en nombre de la ley, mataron a todos, excepto a uno que pudo escaparse. Los asesinatos fueron brutales, los cuerpos acribillados con balas. 2 simpatizantes fueron asesinados junto con 5 creyentes. Los hermanos Eva Mejía, Ángel Marulanda, Jesús Gómez, Leonel Avendaño y Herberto Marulanda. El hermano Drost quedaría horrorizado al ver el número de balas que se encontraron en sus cuerpos. Y la madre de la otra hermana Alicia, ella también murió. Ellos le mataron una noche. Muy triste. Very sad. Con el paso de los días, la persecución crecería cada vez más y sus métodos de tortura serían peores. Yo de niño me recuerdo de lo que ellos llamaban del corte de la corbata, ¿no? Que ellos le agarraban a un hermano y lo amarraban en un palo y le cortaban debajo aquí, le sacaban la lengua y le decían, hable ahora, hable en lenguas. Entonces, por eso fue llamado el corte de la corbata. Y entonces, si alguien no venía y lo ayudaba, acababanse ahogando en su propia saliva. Y me recuerdo hasta mi papá hablando sobre algunas personas algunas hermanas que estaban en cinta que les habían cortado la barriga y les habían sacado el niño y les habían maltratado en una forma bastante grave. We don't want to remember that. It was too terrible. Una tragedia similar ocurriría a los pocos meses en la ciudad de Pereira. 8 almas perdieron sus vidas. Uno de ellos, segundo me recuerdo la historia, es que él era un visitante a la iglesia, no era convertido, pero los demás eran parte de la iglesia bautizados en el nombre de Jesús y el hermano estaba ahí ayudando en la obra y vinieron pagados por la iglesia católica. Me recuerdo diciendo que dijeron eso, que los padres le habían pagado para que viniese y matasen los que estaban ahí. Y cuando mi papá fue a recoger los cuerpos en la ciudad de Pereira, solo encontró 8 sacos y en cada saco encima una cabeza, porque los habían cortado de tal manera que no se podían distinguir los cuerpos uno de los otros. Y él hizo todo lo necesario para poder enterrar los cuerpos. Y me recuerdo mi papá diciendo que él fue a la ciudad donde había una fiesta y los grandes líderes de la ciudad estaban sentados ahí, siendo también algunos de los padres católicos estaban ahí, y había una mesa bien grande en banquete y él hizo ruido con un vaso, una botella, no me recuerdo, intentando de llamar la atención a su persona, y después dijo que ellos vencieron y 8 personas habían muerto por el causa del evangelio, pero que un día una iglesia grande del nombre de Jesús iba a haber en esa ciudad de Pereira. Eso no fue fácil. No obstante, en medio de la persecución,
Dios continuaría glorificándose a través de su pueblo con prodigios y señales. Ni la violencia política, ni tampoco la violencia religiosa lograrían detener el avance de la Iglesia en Colombia, que en vez de verse disminuida, se vería fortalecida en medio de las pruebas. Una iglesia edificada sobre la roca que es Jesucristo, llevando su palabra por todos los rincones y en medio de una multitud de testigos directos de su gracia. Si trajéramos a la memoria a todos los hombres y mujeres que trabajaron para el Señor, nunca acabaríamos. Pero es Él el mejor testigo del amor y el esfuerzo de todos ellos por predicar su palabra durante estos 80 años. El gestor, el autor y el actor de la obra siempre es el Señor. Y Él se vale de distintos medios para poder realizar sus obras maravillosas y grandiosas. Dios ha sido muy bueno, ha sido muy grande. La iglesia ha encontrado un desarrollo que ni se lo soñaron. Saber que la iglesia cumple estos años es bellísimo, que Dios ha tenido esta iglesia en sus manos y no ha dejado que desfallezca en ninguna forma. Algún día pues celebraremos eso allá en las bodas del Cordero, juntos. Amén. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Y lo servimos a Él como el Dios Todopoderoso, el que transforma los corazones. Aleluya. Dios ha estado obrando antes y seguirá obrando después, ¿no? Entonces, lo que tenemos que sentirnos es privilegiados de que somos parte de este plan eterno de Dios con las naciones. Estamos agradecidos con Dios por todos estos años de poder ser testigos del poder de Dios a través de distintas generaciones. That we would pursue our relationship with God and have the red hot passion that He desires us to have to win the souls and do the work He wants us to do in the short time we have left before He comes. Cada persona puede contar una historia de milagros grandes, de cada cosita que Dios iba proveyendo, de cada cosa, cada puerta que se iba cerrando y abriendo, cada situación. Lo más lindo de todo esto es lo que el Señor ha hecho en su pueblo. Si uno pusiera al pueblo de Dios a contar las cosas que Dios ha hecho, no habría libros. Qué bueno que la generación ahora que os escucha, observa y mira lo que sucedió, al menos se inspire para poder servir a Dios, que ya las cosas no son como antes, es mucho mejor, mucho más fácil, pero la necesidad sigue siendo la misma, ganar las almas, ganar a los perdidos. Lo que le damos a la juventud es un mensaje, no una obra hecha. Porque la obra hecha puede tener sus defectos. Si la examina los tiene y se puede mejorar, gracias a Dios. Pero no, lo que le enseñamos es un camino, es una solución. Es decir, quítelo de lo material y póngalo en abstracto. ¿Qué me queda a mí ahí? En abstracto tengo, fuera del panorama, tengo un sustento que es Dios. Ese Dios lo meto aquí y se convierte en producción total. Admiro el pueblo colombiano, de verdad, hermanos. Ustedes son una maravilla de las tantas que Dios ha hecho, porque lo que ustedes sienten, la pasión, ir a países tan lejanos y ubicarse en un país tan lejos del suyo, pero llevar en el corazón ese fuego y decir, por favor, vengan, envíen a alguien. Dios bendiga a Colombia, de verdad. La historia continúa, la historia sigue, tendrá otra área, otra forma, pero sigue llevando este mensaje de salvación, y no solo eso, inspirándonos para volver a creer en esas maravillas que Dios no solamente hizo, sino que las sigue haciendo. El campo está listo y apto para todo el que quiera servirle al Señor.
Qué bueno que esta experiencia que ha pasado en Colombia se replique en otros países y que así como aquí Dios ha salvado a miles, también en otras naciones pueda hacerlo. No podemos olvidar que lo que viene a futuro, lo que nos espera, tiene que ir también de la mano del Señor. Dios ha sido bueno con nosotros. No podemos ignorar que Dios ha estado en cada situación. Aún no podemos ignorar lo que dice la palabra del Señor cuando refleja que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Basically, I guess just the Lord is coming soon, so keep working and keep the faith and reach the lost before He comes. Dios va a escoger a otros jóvenes, a otros que van a poder decir, yo estoy dispuesto a servir al Señor a donde Él me lleve en el mundo. Vale la pena dar su vida a Jesús, aleluya, gloria al Señor. Él murió por nosotros para darnos vida. Vale la pena, hermanos, consagren todo lo que tienen, todo lo que posea, todo lo que es al Señor. Vale la pena, porque hay galardón arriba.